Hola a todos, bienvenidos a este podcast de cine. Lo que más nos apasiona es el poder que tienen las historias para mejorar nuestra vida. Por eso acá vas a encontrar una conversación entre dos amigos que amamos el séptimo arte y que también contamos historias a través de la cámara y el guión. Somos Valentino Sumo y Alfredo Andreu y estamos preparados para hablar hoy no de una película, sino de alguien responsable de hacerlas, un director de cine. Hoy traemos a un infiltrado en Hollywood, nada menos, alguien considerado como uno de los mejores directores de la historia del cine, un americano de ascendencia italiana que pasó del seminario al set de rodaje cambiando la sotana por una cámara y una pistola. Hoy hablamos nada más y nada menos que de Martin Scorsese. Abrochate los auriculares porque en 3, 2, 1 son tiempos de cine. Here we go, and roll sound. Roll camera. Silence, please. And action! ¿Alfredo? ¿Sí? No oía. No he oído la musiquilla. ¿Ha sonado? Ah, sí ha sonado. Bueno, Vale, no pasa pues no sé por qué no la he oído. Con lo que me gusta a mí esa intro. Bueno, luego me la escucho. nada. Ah, perfecto, bueno. Estamos acá en directo, así que puede ser que hayamos haber tenido un percance con eso, pero bueno. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo por allá, por España? Muy bien. Por aquí todo bien, todo en orden. Bueno, la última vez que hablamos no eras campeón del mundo. No, la verdad que fue una sorpresa, no me lo esperaba. Hablamos de que estábamos en ese proceso, pero yo me acuerdo que dije, bueno, veremos, se ve con buena cara el tema, se ve bien y al final terminó sucediendo. Pero lo ves. más importante, Alfredo, es que vi que sacaste una novela, Cisne de Papel. Sí. Tu primera novela, Exacto. ¿no? Sí, es mi primera novela, sí. Bueno, era un poco, lo tenía como el esquema para una película. O sea, digamos que yo tenía los personajes y un poco el conflicto de valores de la historia. Pero bueno, llegó un momento en el que decidí que tampoco tenía mucho sentido escribir un guión de largometraje con eso, porque se iba a quedar en un cajón todavía. Claro. O sea, era demasiado pronto para lanzarse a rodar una película. Sabemos lo difícil que es eso. Y en lugar de eso, pues decidí novelizarlo y pensé que eso era así sería un producto terminado en sí mismo que no necesitaba luego de montar un equipo, una financiación, etcétera. Y bueno, y ya está ahí. La novela ya está lanzada desde hace unas semanas y de momento me ha dicho la editorial que están muy contentos, que está yendo bien. Qué bueno, ¿dónde se puede conseguir? Bueno, se puede conseguir lo más sencillo online es a través de la página web alfredoandreu.com, que es mi página web, pero ya desde ahí te redirige Perfecto. a la página de la editorial y ya desde ahí ya te envían en un día el libro a casa. Es como Buenísimo. Amazon, te lo envía en un día. ¿Por Y ahora brevemente, en España? por ahora en España, lo de en un día no creo que sea más allá de... O sea, en América, tu continente americano. Pero... Pero bueno, me tengo que asegurar a ver de cuánto tardaría en llegar. Sé que hay alguna librería que lo va a subir a Amazon. Buenísimo. Mi editorial no está por la labor de subirlo, porque tienen sus ideas en contra de Amazon. Pero bueno, Ok. yo creo que a día de hoy es que un libro que no esté en Amazon, la gente de nuestra generación compramos muchos libros en Amazon, lo siento mucho por mi editorial, pero es que es así. Así que bueno, veremos a ver. Sí. Bueno, buenísimo. Felicitaciones por eso. Y además, no solo que sacaste una novela, Muchas gracias. sino que además filmaste un cortometraje, ¿no? Sí, pero mi vida no es tan interesante, ¿eh? O sea, que esto se Bueno, me ha pero- juntado un poco en el mes de enero todo. O sea, se me ha juntado y han sido un poco las circunstancias como me han venido dadas, pero vamos, no era la intención que se juntase todo. Pero sí, he rodado mi cuarto cortometraje. La verdad es que ha sido una experiencia enorme. O sea, de las mejores experiencias de mi vida, ¿valen? Y bueno, a ti también que te gusta rodar, que te voy a contar. Pero ha sido una experiencia muy chula. Y la verdad es que, bueno, es un aprendizaje tremendo, ¿no? O sea, cada vez que rodar. Además, esta vez he podido rodar muchos más días que otras veces y, bueno, son muchas horas al día y eso es que es una escuela de aprendizaje. O sea, aprendes muchísimo y
Y bueno, estoy muy contento del trabajo en equipo que hemos hecho, la colaboración. Y bueno, ahora con ganas de en la postproducción hacer que todo Darle forma. tenga sentido, eso, darle forma y que sobre todo le hagamos justicia. A mí me gustaría hacerle justicia a todos y cada uno de los miembros del equipo que han puesto su talento. Y me gustaría que eso luzca bien. Así que bueno, estamos en Bueno, eso. felicidades también por eso. Muchas gracias. Arrancaste el año muy bien, podríamos decir. Y bueno, el rol que cumpliste en ese cortometraje fue efectivamente el de director. Y es de lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? De Sí. Martin Scorsese. Ujú. Y Martin Scorsese es un director que es muy consagrado a nivel de fama, ¿no? Todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe quién es Martin Scorsese, o por lo menos vio alguna que otra película, como por ejemplo, yo diría que hoy la más popular es El Lobo de Wall Street, pero también tenemos Buenos Muchachos o Goodfellas, o no sé cómo se llamará en Goodfellas. España. Uno de los nuestros, perdón. En España es uno de los nuestros, nuestros. ok. Si no, digamos los títulos en inglés, ¿viste? Porque si no tenemos 3 títulos. Tenemos Goodfellas, tenemos Taxi Driver, que es, diría, la que más proclamada por los críticos y la gente. Todo el mundo dice, oh, Taxi Driver. Que también vamos a hablar de esa película hoy. Pero a mí lo que me interesa es que podamos entender por qué. ¿Por qué Martin Scorsese es Martin Scorsese? Y esto yo creo que lo tendríamos que apuntar desde un lado de tanto para la gente que no conoce tanto del cine y que está como le gusta, pero realmente no llega a tener un conocimiento mucho más allá de lo básico. Y también para la gente que estudiamos cine y hacemos cine y queremos entender por qué los grandes son los grandes y por qué son consagrados, también para poder seguir sus pasos. Y a vos ¿qué opinión tenés? ¿Una opinión así para arrancar de Scorsese? ¿Te gusta? ¿Tenés algunas películas que te gusten mucho de él? Bueno, voy a decir, en primer lugar, que me apetece muchísimo grabar este podcast de Scorsese. No solo por la talla que tiene Scorsese, y yo creo que el referente que es para cualquiera que se asome a el proceso de hacer películas o de material audiovisual, sino porque tú eres un gran conocedor de Scorsese. De hecho, cuando te conocí y vi tu trabajo de universidad que hiciste exhaustivo, hiciste una exégesis, un pedazo de análisis, y es muy interesante porque no todo el mundo estudiamos la vida de alguien que nos apasiona o de un artista que nos influye o nos parece admirable su obra, y luego vemos también, aprovechamos para volver a ver sus películas y podemos un poco cotejar o ver o contrastar, ¿no? Las dos cosas, o ver qué hay de la vida que se traduce, o sea, tener una visión como más holística del director, ¿vale? Esto Claro. es lo que quería decir. Entonces, tú lo tienes. Yo, sin embargo, nunca he profundizado en la vida de Scorsese, aunque es verdad que tengo un libro aquí maravilloso que se lo recomiendo a todos los que nos estén viendo, y también voy a decir el título para los oyentes. Se llama Martin Scorsese, un infiltrado en Hollywood. Es de mi querido Tomás Fernández Valentí, que es un crítico de cine que me encanta en lengua hispana. Pero bueno, tú eres el que ha estudiado su vida, yo solo he visto sus películas, entonces me apetece mucho que nos metamos un poco en por qué el cine de Scorsese es así, no solo para quien vea cine, o sea, no solo para un espectador normal, sino también para los que nos gusta hacer cine, pues ver un poco qué lecciones se pueden sacar de su vida, de que le hayan ayudado a él a hacer cine, ¿no? Sí. Por eso me parece que es súper importante. Y justo en este director, como es Scorsese, que bueno, también vamos a hablar de que obviamente en una producción siempre hay muchas personas implicadas y el director no es, digamos, solo él el que se encarga. Pero en el caso de Scorsese igual se puede ver una intervención muy grande, ¿no? De él en las películas y cómo su vida y su contexto y su persona está reflejada en gran parte de su película, si no en todas. Y como bien decís vos, sí, yo me tomé el tiempo y acá tengo los 3 libros con los que escribí el paper. Qué bueno. Un research paper, a ver si se ve por acá. Y tiene todo marcado, más un montón de artículos. Bien deposits así ahí, que, ¿eh? sí, Qué maravilla. Lo tenía todo preparado para mostrar porque me llevó un tiempo y bueno, y eso probablemente igual se pueda también, lo ponga en mi página por si alguien está interesado en leerlo. Sí, por Pero supuesto. bueno, Martin Scorsese, como todos lo conocerán, más que nada por películas como Taxi Driver o Goodfellas, él es de Nueva York, ¿no?
y él se crió en Little Italy, que es la zona donde los italianos han inmigrado a Nueva York. Y él vivía en una zona particularmente, como que estaba dividida, él cuenta en varias entrevistas, que estaba dividida Little Italy en varias zonas dependiendo de qué parte de Italia eras. Y bueno, su familia viene de Sicilia, o Sicilia, como se dice en italiano, y él vivía en esa zona. Es sabido que que la gente de ese área de Italia tiene un carácter un poco más, digamos, alegre, más movido, son más expresivos, ¿no? Vale. Yo tengo familia ahí también, así que puedo hablar. ¿Tienes familia en Sicilia? Tengo familia de Sicilia, pero tengo familia también en todo el sur de Italia y en todo el norte, porque mi familia en realidad es de Italia. Entonces, Claro. me doy el permiso de hablar de ellos. Muy bien. Y sí, tengo familia que ahora creo que no hay nadie viviendo actualmente en Sicilia, pero sí gente que ha vivido ahí, ha venido de ahí. Y tengo gente hoy en la Puglia, que es el sur, que no es Sicilia, pero bueno, son del sur y tienen también esas características más expresivas. ¿Palermo no Y estaba bueno, al sur, Palermo? Palermo creo que sí, creo que también está al sur. Vale, Sí, vale. sí, pero no estoy seguro. O sea, que tienes ascendencia italiana. Muy bueno. Tengo ascendencia italiana. Bueno, mi apellido y Qué mi bueno. nombre son italianos. Valentino Bueno, Sumo. claro. Y bueno, Martin Ya te Scorsese anotamos. también, como yo, somos parecidos y tenemos los dos ascendencia italiana. Y bueno, y él ha sido muy influenciado por esta ascendencia. Como, bueno, mucha gente cuando uno tiene ascendencia en un lugar, empieza a tener sus costumbres, empieza a relacionarse con gente que también comparte esa misma cultura. Y justamente no es una excepción Martin Scorsese, en la que se crió en Little Italy y empezó a ver muchas situaciones de mafia, de crimen. Él vivía en una zona que él dice que se vivía con una sensación de miedo todo el tiempo en esa zona. Porque estamos hablando de Nueva York en los años... Bueno, ahora no tengo el año exacto, pero en esas épocas donde Nueva York estaba un poco más descontrolado, ¿no? Que también es otra coincidencia que tenemos con Scorsese, ¿no? En Buenos Aires también se vivía con esa situación de miedo. Así que, viendo eso, uno que le sucede es que está muy acostumbrado a ver esas cosas, se empieza a interesar mucho por eso, y a Martin Scorsese le llamaba mucho la atención estas cosas que sucedían con los mafiosos, que eran la gente más poderosa De del Little Italy lugar. y de la ciudad, ¿no? Correcto. Y eran ellos y los curas, ¿no? ¿Y qué pasaba con Martin Scorsese? Él tenía asma. Y entonces él no podía salir a jugar con los chicos afuera, como la mayoría de los chicos hacían, hacer deportes, no podían. Entonces... Pero veía películas, ¿no? Claro que sí. Muy bien, miraba películas y él lo que hacía era mirar películas. Y la casa lo llevaban del cine a la iglesia. Del cine a la iglesia. Del cine a la iglesia, muy bien. Claro, eran sus dos lugares Era su donde él vida. se entretenía y apasionaba. Hablamos de la Entonces- década de los 50. O finales de los Ok, 50, claro. más bien. Finales de 50, que bien, yo tengo entendido que en Nueva York los momentos más fuertes fueron los 60, así que sí tendría mucho sentido que su crianza fue en ese momento justo donde Nueva York estaba muy picante. Y Claro. bueno, estaba el tema de la mafia, los italianos, ¿no? Que en general tenían, por un tema también de discriminación que había con los inmigrantes, se unían entre ellos y generaban estas organizaciones de crimen organizado, ¿no? Valga la redundancia. Pero bueno, entonces él veía todo esto y él le llamaba la atención el poder que tenían, ¿no? Y también los curas. Y él estaba muy apasionado tanto por el cine como por la iglesia. Entonces él primero quería ser cura, pero bueno, después terminó decidiendo que iba a ir por el cine. Y Scorsese, como bien dijiste vos, miraba muchas películas y aprendió mucho del cine viendo las películas. Viendo las películas y él empezó a dibujar sus películas, empezó a hacer como lo que él no sabía todavía que estaba haciendo, que eran storyboards, y empezó a escribirlas, dibujarlas y a pensarlas. Y bueno, decidió estudiar en el NYU, en la Universidad de Nueva York, cine, y ahí, bueno, tuvo un profesor que fue muy importante para él, pero empezó a hacer sus películas y cuando hizo Boxcar Berta, lo que sucedió fue que ya tenía un poco de relevancia en el ambiente de cine en Nueva York, pero John Cassavetes, o John Cassavetes, como le dicen acá, que es una persona muy famosa por el cine independiente de Estados Unidos en su época,
le dijo que Martin Scorsese, no sé si usó la palabra mierda, pero esto que estás haciendo te llevó un año trabajar en esta película y no, deberías hacer algo que te sea más cercano a casa, algo que vos ya conoces. Y ahí es cuando él hizo Mean Streets, ¿no? ¿Viste Mean Streets? Sí, la vi, yo creo que estaba en la universidad, no la he vuelto a ver, pero tengo muy nítido un plano del que luego hablaremos. Pero me parece muy interesante esto que cuentas de Boxcar Berta, porque es una película que, como tenemos aquí puesto, es del 72. Sí. Él ya había hecho 5 años antes, nada menos, en el 67, Who's That Knocking at My Door? Sí. Que, por cierto, esa película, ya que estamos poniéndonos en plan exégetas de la vida de Marty, esta película la hizo con nada menos que 26 años. Claro. O 24, no, 25 años. 25 años. 25. Entonces, con 25, yo he visto algunos de los cortos, como el de Big Shave, por ejemplo, que está en YouTube. Claro. Su etapa en NYU. Pero esto que cuentas de Cassavetes, de haz el cine de tu calle, de lo que conoces, me parece un grandísimo ejemplo a seguir y una gran lección para cualquier persona que quiera contar historias, ¿no? Claro, bueno, y ¿De qué va Mean Street? ¿Qué cuenta ahí él que conociera en las calles? Mean Streets, malas calles, se refiere a esas vidas de gángsters de las que hablabas antes, de lo que conoció, de esas vidas de autoridad, ¿no? Y un poco libertarias y que se tomaban la justicia por su mano. Pero entiendo que Little Italy es eso, ¿no? O sea, es Little Italy. Sí, es Nueva York, que de hecho cuando tuvieron el rodaje estaban debatiendo si se iba a filmar en Nueva York o en Los Ángeles, porque hubiese sido mucho más barato hacerlo en Los Ángeles, pero Marty estaba muy empecinado con grabar en Nueva York, y eso hicieron, grabaron la mayoría en Nueva York y algunos interiores en Los Ángeles o en otros lugares de Nueva York un poco más fáciles para grabar, de donde realmente él quería hacerlo. Pero ya vamos a ver que esto es un patrón que se repite, ya también yendo de la mano con lo que decís de John Cassavetes, que le dijo de hacer de lo que conoce. Y como él pareciera que se lo tatuó en la piel, como que él dijo, hay que hacer de la vida, bueno, vamos a hacer de lo que conozco, y es donde él empezó a hacerlo lo vamos a ver muy repetitivamente en toda su filmografía. Después de eso él hace igualmente Alice Doesn't Live Here Anymore, que él en un momento en una entrevista, si no me equivoco, él dice que esto era más como para probarse, algo más. Él dice que hay muchas películas que él hizo con gusto y muchas películas que hizo como si fuese un trabajo práctico, como algo que tenía que hacer, como un trabajo más fríamente. Pero sin embargo, esta película, la protagonista ganó a Oscar a Mejor Actriz, o sea que ya con la cuarta película Martin Scorsese aparecía en la Academia. Y es increíble como, bueno, con Mean Streets también hizo mucho ruido, la gente lo empezó con Mean Streets fue cuando él se consagra, ¿no? Pero vamos a retomar un poco para después vamos a ir hablando de cada película un poquito más. Sí. Pero lo que tiene Scorsese es que tiene un estilo muy marcado. Entonces, lo que vamos a primero notar es la unión que tiene él, su vida, con sus películas. Como lo que él ha vivido y muchas de las influencias que tuvo en su vida, tanto con la religión como con el crimen, con la cultura italiana, va a ser reflejada en sus films a lo largo de toda su vida. Y hasta hoy en día, que hizo The Irishman, ¿no? que también tiene el tema de la mafia. Y lo que tiene primero las películas también, algo que se destaca es los personajes, ¿no? que tienen, que es algo que se ve muy claro en Taxi Driver, que no estamos hablando de héroes clásicos que siempre estamos acostumbrados a ver en las películas clásicas, ¿no? Ya vemos una diferencia entre las películas que estamos más acostumbrados a ver con las películas de Scorsese. Es ese personaje distinto, un personaje medio antagonista por momentos, y también que por lo general no son héroes, tienen un tema con la moral, siempre tienen algún problema interno. Vamos a ver mucho el tema del conflicto interno dentro de las películas de Martin Scorsese. Vos
¿te sentís que el estilo de Scorsese genera más realidad que otros tipos de películas, Freddy? Hay una serie de elementos, ¿no? que son los más representativos de su cine, como son pues, los entornos urbanos, que siempre están ahí, sobre todo ese de Nueva York. Luego también tiene mucho el gusto por retratar siempre esos ambientes criminales, que son los que ha conocido y los que tú estás comentando que mamó desde pequeño, ¿no? De la iglesia al cine, pero pasando inevitablemente por las calles, ¿no? Entonces, en ese viaje que hacía el bueno de Marty, pues de su casa a la iglesia o de la iglesia al cine, pues ahí veía, ¿no? Lo que se cocía. También ese sentido que tiene la violencia, ¿no? Siempre en el cine de Scorsese, que como dice aquí Tomás Fernández Valentí en el libro, tiene un sentido purificador, que es como, bueno, también es una expresión como exteriorizada, ¿no? De los sentimientos interiores de los personajes que suelen llevar esa culpa o ese conflicto al que tú te referías, ese conflicto tan grande interno. Y bueno, la importancia que tiene también, que a mí esto es a lo que me siento más sensible o lo que me sensibiliza más o lo que yo percibo con más sensibilidad de Scorsese, que es el montaje. Es un director que concibe sus películas pensando siempre mucho en el montaje. Hay muchas formas de dirigir, hay muchas sensibilidades para contar una historia, hay directores guionistas, hay guionistas directores. Martin Scorsese no es precisamente esa figura como lo puede ser Coppola de guionista y director de todos sus proyectos, ni mucho menos. Sí que escribe varios de sus películas, pero no es lo que más hace. Es un director muy potente en lo visual y que tiene siempre un manejo de la cámara virtuoso como pocos, por no decir el que más. Y desde luego esos movimientos de la cámara, ese conocimiento profundo que tiene del lenguaje audiovisual y cómo eso está ya desde los storyboards precisamente que comentabas, que ya empezaba a dibujar de pequeño en esos cartones. Él es un director que estoy seguro que traduce cada acción, cada frase a un fotograma y a una cámara que escribe con el movimiento, con el valor de plano también, y que tratan siempre de enfatizar esa emoción que está en el texto. Con lo cual, si a eso le sumas que él, con ese storyboard, ya está montando, porque está empalmando por yuxtaposición un plano detrás de otro y cómo el corte genera ese choque, ¿no? Esa dialéctica entre imágenes, pues lo que tienes es un director usando los recursos que le son propios al cine muchísimo. No he dicho bien la frase, pero creo que me he explicado. Lo que quiero decir es que es un director que conoce la realidad de su medio y que la explota, la exprime y hace un uso de ella como muy pocos. Entonces, por ejemplo, también ese uso de la cámara lenta que me encanta porque te transmite mucha sensación subjetiva del personaje, te mete muy dentro de lo que está sintiendo. El personaje es muy cinético. En la vida no tenemos la oportunidad, o en el teatro no lo podemos remedar. No existe la posibilidad de hacer una cámara lenta, ¿no? Es algo muy propio es terreno del cine. Es monopolio del cine, ¿no? Entonces, esos pensamientos que siempre sugiere esa cámara lenta, ¿no? De esos personajes que comentabas. Y bueno, sí, me parece, como tú has dicho, ¿no? Una forma muy marcada. No solo la temática, la forma, digamos, sirve para enfatizar esa temática. Y bueno, no sé tú, de hecho, ¿qué opinas de su o sea, de su etiqueta de autor o de cine de autor? Claro, es que lo que vos estás diciendo, estoy completamente de acuerdo, y él tiene un respeto muy grande por estas formas, por las formas del cine, por el cine en sí. Pareciera que él lo respeta de una forma muy, muy, muy aférrima, se diría, no sé si es la palabra correcta, pero Scorsese, justamente como decís vos, mucha gente lo representa como un autor, ¿no? Que se habla de la política de autor en el Cahiers du Cinéma, una revista muy famosa en Francia sobre cine, que hablan del director que no es un director técnico simplemente que hace películas y le pagan, hace una película y va. Él realmente con su cine trata siempre de tener un mensaje, como bien dijiste vos, con cada escena, con cada secuencia, con cada escena, con cada plano, con cada fotograma.
Martin Scorsese tiene un respeto muy grande por la forma del cine, como bien dijiste, y a través de todos sus elementos, como dijiste vos, la cámara lenta, o también es muy conocido por hacer los freeze frames, ¿no? Congelar los planos en ciertos momentos. Bien, exacto, sí. Y tiene esos elementos que capaz no estamos acostumbrados a ver tanto, y él los pone, pero no los pone de forma aleatoria, arbitrariamente, sin criterio. Él lo hace con un sentido que puede o no ser exitoso, puede o no estar correcto para algunas personas, pero lo que pareciera es que siempre tiene una intención, con cada fotograma, con cada plano, con cada escena, cada secuencia y con cada película. Entonces, Martin Scorsese, obviamente, siendo una persona de respeto al cine, que ha visto muchas películas, también tiene sus ídolos, ¿no? Como por ejemplo, él nombra muchísimo a Elia Kazan, el director de East of Eden o On the Waterfront, con Marlon Brando, o bueno, Antonioni, el director italiano, Jean-Luc Godard, también de Francia. Y él él dice también que era mucho el cine italiano y cine americano en la casa, mucho cine. Y también habla mucho de que en su casa, particularmente, no se leía mucho, que también te quería preguntar acerca de eso vos. En mi casa se repite también ese patrón, y quería saber cómo era en tu caso, si habías tenido una experiencia similar. Porque Martin Scorsese no se leía en la casa de Mari, como le dicen los amigos, sino que se veía mucha película y se consumía mucho desde lo visual. Él dice visual literacy, como sería una literatura visual. ¿Vos, Freddy, has sido más de leer, más de ver películas? ¿Crees que tiene una influencia en uno haber tenido menos lectura y más películas? Sí, estoy seguro que influye mucho el tipo de arte o la disciplina artística a la que te expones a esa edad. Primero porque eres muy sensible, eres como un papel, una tabula rasa, ¿no? Entonces, todo lo que se imprima ahí, en esa retina virgen de cualquier influencia, de cualquier impacto, inevitablemente va a dejar una impronta y un marchamo que va a durar toda la vida, y que muchas veces yo creo que somos cautivos de esas experiencias de niños. O sea, somos el retrato congelado. No quiere decir luego que no podamos crecer, menos mal, que podemos, pero desarrollarnos, evolucionar. Pero considero que muchas veces somos ese insecto que queda atrapado, almibarado, ¿no? Para siempre, ese fósil de lo que cristaliza en la infancia. Entonces, si tú has escuchado mucha música en la infancia, es muy probable que si eso con tu personalidad hace clic, pues tú quieras hacer música. Entonces, que Scorsese, por ejemplo, estuviera tan expuesto... Yo no estaba tan expuesto a la música, ya que me preguntas, Sí. estaba más expuesto al cine, sobre todo al cine. Y diría que incluso a la literatura, pero no tanto. O sea, sí que leía, pero no era un lector... O sea, no he sido un lector voraz con 12 años, por ejemplo, o con menos años, Claro. o con 7 años, o con 9 años. Me encantaba que me contaran historias, me encantaba que mi padre me leyera, pero no... O sea, Borges, esto de que se leyó pues con 15 años, pues la Divina Comedia, pues yo no... Pues eso no era mi vida, básicamente. Pero sí que consumía mucho cine, y en concreto cine clásico, que es lo que más abundaba en mi casa. Como yo además soy hijo único, pues cuando me faltaba ese compañero o esa compañera, hermano, pues para jugar, me ponía las películas. Y yo estoy seguro que si escuchas... O sea, depende a la disciplina que te expongas más, eso te termina marcando de una manera o de otra. Y yo no sabía esto, de que se consumía tanta música en su casa y no tanto literatura. Es más, ya digo, él no escribe la mayoría de las películas que rueda. Muchas veces, de hecho, se ha comentado que el material literario, es decir, los diálogos propiamente de la obra de Scorsese, no es lo mejor que tiene su cine. Lo cual no significa lo contrario tampoco, no significa que no sea o sea, que significa que sea de baja calidad, ni muchísimo menos. Pero es verdad que eso que comentas de la música, yo no lo sabía, y me parece muy interesante porque lo entiendo. O sea, me lo creo. Me lo creo, porque su cine está muy... Es un cine muchas veces muy videoclip. O sea, tiene muchas escenas en las que
van sincronizadas con la música, como, bueno, hacen uso de la música popular pop y rock como Tarantino muy particular, ¿no? Muy poca gente, primero, tiene los medios también para permitírselo, ojo, esto también tiene trampa, pero bueno, Sí. que está claro que, por ejemplo, tiene una anécdota en Goodfellas, Sí. que la cámara está haciendo un push-in lento en la barra del bar a Robert De Niro, ya una vez que ya estamos en la fase adulta de Henry. sí, Henry, y suena Cream, Sunshine on My Love, creo que es el título, of Your Love. Sunshine of Your Love. Y recuerdo que, esto no sé dónde lo vi, en algún ensayo, en algún análisis sobre su vida, su carrera, y me pareció muy significativo porque él estaba leyendo el guión, que ese, por cierto, sí que lo coescribió con Nicolas Pileggi, autor del libro, por cierto, a su vez, y enseguida escuchó esa canción en su cabeza. ¿Cuándo la ha escuchado esa canción en su vida? Puede que en su infancia, puede, pero lo que está claro es que esa experiencia de niño le marcó mucho, y es un director que muchas veces traduce acciones y escenas, que me parece algo que no es sencillo, o sea, lo tienes que tener muy, ¿no? Built-in, que dicen los americanos, como muy por defecto ya en tu estructura, sí. Porque es muy complicado. A mí me resulta, por ejemplo, muy complicado, ¿no? Traducir eso. Y él lo tiene como innato, o sea, le sale solo. Lo ves en su cine, pero cuando lo ves hablar de por qué escoge ese tema de Cream para esa escena, ¿no? Que está anticipando un momento de Robert De Niro en Goodfellas, que va a ser, pues bueno, una espiral de violencia y un impacto grande. Pues cómo anticipa esa emoción del personaje que se va intensificando, ¿no? Esa violencia que va ganando poderío. Me parece que es un reflejo de lo que acabas de decir, de la música, claro, de todo lo que se escuchaba en la casa Scorsese, ¿no? Claro, bueno, sumando a esto que estás diciendo, también él cuenta la anécdota de que él, cuando piensa en una película, primero piensa o simultáneamente en qué canción es esa película, como si fuese una relación directa entre una canción y la película. Y él, hay una entrevista en la que dice, ahora no recuerdo, creo que está hablando de El Irlandés, ¿no? Y dice, El Irlandés es esta canción. Y él, cuando escribe, piensa en esa canción y usa esa canción para inspirarse en cómo esa narrativa va a ir avanzando. Es como si fuera que él, como si fuera que la música le hablara, como que él ve la música no como capaz una persona normal que simplemente escucha, sino que él le transmite información, le transmite una sensación, e inconscientemente logra con eso traducirlo en imágenes y traducirlo en narrativa. Es una cosa muy increíble. A mí particularmente la música me ayuda mucho a la hora de escribir, me inspira mucho porque es como si fuese, yo también siento como que me permite la creatividad abrir un poco la cabeza y poder ir por lugares que capaz no hubiese ido si no estuviera la música. O sea, tú escribes con música, Valen. Sí, clásica, porque no tiene que tener voz. Sí. Claro, no, eso te iba a decir, si no... Sí. Es un choque. Qué bueno, o sea, que siempre escuchas algún compositor en especial, algún tipo de música clásica en concreto. La verdad que busco música clásica y a veces sí voy a capaz otros ritmos, otros géneros, pero siempre instrumentales. Por ejemplo, el jazz o el blues busco para ver que me generen distintas. Depende porque cuando escuché que Scorsese hace esto y noté que yo también no me quiero comparar ni en absoluto, obviamente, ¿no? Con Scorsese, pero no para nada. Pero sí, cuando él dijo eso me sentí identificado en la sensación de sentir una comunicación con la música que me permitía generar algo creativo. Y dije, bueno, vamos a intentar. Y a partir de ahí sentí que me hacía como un flow un poco mejor. Entonces la música, a mí particularmente, me permite, dependiendo del género, ir para el género también narrativo. Como que hay una conexión ahí que es inconsciente. Claro, yo te voy a añadir una cosa. Me gusta esto de la música porque también creo que el usar canciones populares... Una banda sonora siempre se añade después de haber montado la película. Que esto a lo mejor no todo el mundo lo sabe y yo por eso lo digo. Entonces, digo esto por lo siguiente. Porque siempre es la música la que intenta acoplarse al ritmo de las imágenes. Sin embargo, cuando tú ya partes de una canción, tú eres el que acoplas las imágenes a esa canción, ¿no? Al beat, al golpe de esa canción. No siempre tiene por qué ser un golpe al beat, aunque sea lo más divertido, pero
bueno, al ritmo interno de esa canción. Entonces, de pronto la secuencia o la escena que usa ese tema, digamos, coge el ritmo, se empapa totalmente, porque marca totalmente el ritmo de la escena esa canción. Entonces, me parece una ventaja muy interesante ponerte, digamos, en ese stream que te marca la música, porque de pronto la secuencia o la escena va a coger un ritmo, que al final el cine también es ritmo, sobre todo los mejores cineastas son los que mejor ritmo consiguen imprimir a sus películas, y está muy bien por ese ritmo, ¿no? que genera esa canción, ese momento musical, le da, como eres tú el que tienes que acoplar las imágenes a eso te genera, ¿no? un ritmo interno de los planos y de la escena muy sugerentes y que sobre todo te enganchan como espectador. O sea, tú estás y estás viendo algo, ¿no? Cuando tienes esa música de fondo y ves que todo... que casan bien las imágenes y el montaje con la música, es como que estás muy pegado al asiento, ¿no? Estás muy... Todo funciona como un reloj. Sí, es como que les da un tono, un ritmo, con una... Sí, es como... El tono también, sí. Sí. Sí, el tono y el ritmo está marcado mucho por la música y no es lo que sucede, como por ejemplo en Taxi Driver, que no digo que no suceda nunca, ¿no? Pero esencialmente, o sea, la música principal de Taxi Driver está hecha por Bernard Herrmann. No sé si fue hecha la producción, supongo que no, porque normalmente no. Pero sí estaba escuchando justo hoy acerca de cómo estaban hablando de qué música irían a poner. Y bueno, y contactaron a Bernard Herrmann y hizo esta música muy tan conocida de Taxi Driver. Uh-huh. Y bueno, que ahora vamos a pasar a hablar en breve de las películas particular. Pero también no quería pasar a las películas sin también contar antes una anécdota que leí el otro día de Leonardo DiCaprio. Que quiero hacer también un apartado. Martin Scorsese cuando arranca, bueno, como hablamos antes con Mean Streets, ¿no? Y después hace Alice Doesn't Live Here Anymore y ya pasa a Taxi Driver, ¿no? Y en Mean Streets trabaja con Robert De Niro y Harvey Keitel. Uh-huh. En Taxi Driver también, pero ya invierte. El protagonista es Robert De Niro y Harvey Keitel hace un personaje, un proxeneta, un personaje secundario. Martin Scorsese con Robert De Niro generan una relación amistosa y de actor-director, ¿no? Como es el actor fetiche de Martin Scorsese, como se dice. Y ellos se conocían de jóvenes, es una anécdota graciosa. Ellos se conocían del barrio, o de la ciudad, mejor dicho, barrio es una palabra capaz muy argentina, de la ciudad, y se habían visto alguna que otra vez. Robert De Niro capaz no tenía tanto interés por actuar, pero bueno, deciden ir. Robert De Niro se presenta al casting para Mean Streets, trabajan en Mean Streets, se ve que generan un buen vínculo, y van a Taxi Driver, que Taxi Driver, por cierto, el guión se lo da a Brian De Palma, a Scorsese para que lo haga. Y... O sea, bueno, el guión de Paul Schrader se lo da Brian De Palma a Scorsese. Se la claro, pasa. todo... Claro, como si fueran, ¿viste? Como si fueran todos amigos. Estamos hablando de Brian De Palma, Paul Schrader, Martin Scorsese, Robert De Niro, así. No, sí, este nuevo Hollywood, ¿no? Que formaron claro. Estos outsiders, bueno, alguno de ellos más que otro, pero bueno, eran Francis Ford Coppola, ¿no? Brian De Palma, Scorsese. Sí. ¿Quién más? Me falta alguno importante. Bueno. Estaba Spielberg, después George Lucas. Bueno, Spielberg y George Lucas, todos los barbudos, vamos. Y claro. Y estos le pasa Brian De Palma el guión de Taxi Driver. Claro. ¿Por qué se lo pasa a él? ¿Por qué no quiere rodarlo Brian De Palma? No tengo esa información particularmente. Pero no me ¿crees acuerdo. que podría ser...? No, pensaba que... ¿Crees que podría ser porque él lo ve capacitado para hacerla? En cuanto a que él ha vivido... O sea, ese ambiente urbano, pero decadente, de esos ambientes criminales de violencia, de culpa, puede que le vaya... Tendría mucho sentido. Claro. Ahora cuando vayamos a hablar de Taxi Driver vamos a ver cómo está tan impreso la personalidad de Martin Scorsese en la película. Así que tendría mucho sentido, podría ser. Vale. Pero la realidad no tengo la respuesta exacta, pero es muy probable lo que decís vos. Y Brian De Palma se lo presenta, habla, lo trabajan en el personaje con Robert De Niro y van para adelante, ¿no? Y la hacen. Tiene un éxito increíble. Cuenta Paul Schrader, que fue el guionista, ¿no?
y escritor de la película, que él no podía creer cuando llega al cine, a la presentación, dice, ¿por qué hay tanta gente afuera? ¿Qué pasó? ¿Hubo un problema? No, están esperando a la siguiente proyección. No puede creer, un éxito increíble en Nueva York. Qué fuerte, ¿eh? Total, y a partir de ahí, bueno, ya venía creciendo Martin con Mean Streets, pero con Taxi Driver es cuando se consagra finalmente. Y lo que sucede es que a partir de ahí hay una relación entre Robert De Niro y Martin muy grande. Después New York, Raging Bull, The King of Comedy. Después, bueno, en Goodfellas, Cape Fear, etc. Ahora, todo esto lo has empezado diciendo, esto es una anécdota de DiCaprio. Claro. Ah, vale. Ahora, ¿qué es lo que sucedió en los últimos años con Martin Scorsese y Robert De Niro? Siguieron trabajando, pero ¿quién entró a ser otro actor fetiche, como se dice muchas veces, es Leonardo DiCaprio? Y cuenta Leonardo DiCaprio la anécdota, lo cuenta en un prefacio de un libro de Scorsese, pero también lo escuché en una entrevista que le hacen cuando van a sacar el Wall Street, que él, cuando veía películas con su padre, Leonardo DiCaprio, veía las películas de Scorsese y el padre le dijo, cuando DiCaprio le dijo, yo quiero ser actor, el padre le dijo, bueno, si vos querés ser actor, mirá las películas de Scorsese. Y DiCaprio se enamoró, le encantó Taxi Driver. O sea, estamos hablando de un DiCaprio, un niño desconocido, en su casa con su padre, viendo y admirando a Martin Scorsese, un fanático de las películas de Martin Scorsese, que empieza a actuar, hace una película, hace Titanic, se hace grande, como actor, ¿no? Se hace una estrella. Y ahí es donde tiene la oportunidad de decir, bueno, ¿ahora dónde? Ahora puedo elegir. Tiene espalda para empezar a decidir y es donde quiere ir con Martin Scorsese y hace la película de Nueva York de los gangsters, que se llama The Gangs of New York, que ahora no sé cómo se llamará en español. Sí, Gangs of New York. Aquí esa no la tradujeron, menos mal. Buenísimo. Sí. Es muy gracioso eso de que tenemos en Latinoamérica un nombre, en Estados Unidos, bueno, o sea, el nombre original, y en España otro. Pero bueno, entonces, a partir de ahí comienza la relación entre Martin y Leonardo, ¿no? Que hacen El Aviador, hacen The Departed, una película muy exitosa. Bueno, Shutter Island, El Lobo de Wall Street. Y ahora van a hacer Killers of the Flower Moon, que va a salir este año. Así que capaz te hablemos de esa película. Qué bueno. Y bueno, entonces es muy, muy interesante ver esa como DiCaprio, antes de actuar con Martin Scorsese, ya lo admiraba. Y ya él tenía planeado que iba a ser el director con el que quería trabajar. Y lo admira realmente como director. Y esto también trae más información a esto de que estamos hablando al principio, que es que él es un director muy consagrado y estamos tratando de entender por qué, ¿no? ¿Le transmitía mucho o qué el cine de Scorsese? ¿O por qué le transmitían sus películas? Sí, él cuenta que le gustaba mucho, así como a nivel subjetivo, le gustaban mucho sus películas, pero además con Taxi Driver le pasó que se sintió traicionado con el personaje de Travis, que es el personaje principal de Taxi Driver, interpretado por Robert De Niro, porque primero uno como que va empatizando, y después como que nos traiciona al espectador el personaje de Travis, y por eso le generó como que le llamó mucho la atención, le despertó ciertas emociones, y le gustó mucho más el cine Scorsese. Ya. Que es un poco, que viste que se suele decir que el Joker ha sido una inspiración bastante directa de Taxi Driver, y es lo mismo, uno se va empatizando con el personaje de Joaquín Phoenix hasta que nos traiciona, empieza a hacer y mata a Robert De Niro, ¿no? Que hay un chiste interno. Sí. Así que Yo bueno. quería hacer una reflexión sobre lo que has dicho antes de qué ha elegido contar Scorsese en su cine, que yo creo que es lo que, por lo que has comentado, más le transmitió a DiCaprio, que es, al final, ese consejo que le dio Cassavetes, Cassavetes, ya no sé cómo decirlo, bueno, la historia de gángsters que él vivió y que mamó desde pequeño, ese mundo criminal, ese ambiente corrupto que mezcla sexo, crimen y drogas, pues, y religión, por otro lado, ¿no? Como esos dos polos tan opuestos, y como él, pues me imagino que oscilaría entre uno y otro, ¿no? Porque al final lo que tienen los polos es que atraen, y entonces él, pues como un adolescente y como un niño, pues se sentiría atraído por los dos, como nos sentiríamos cualquiera de nosotros, de los seres humanos,
pues que luego se dedicara a hacer películas sobre eso. ¿Sabes? Creo que es muy importante, y esto ya como no solo sobre reflexión sobre su cine, sino también como lección, el que hables de lo que has vivido, ¿no? Al final yo creo que todos los directores quieren ser una propuesta de valor diferenciada, y creo que la mejor forma de encontrar esa propuesta de valor es ser honesto con tu vida y hacer lo que puedas con lo que tengas. Él tiene también, es cierto, muy buen material de partida, no todos hemos nacido en un barrio de gángsters, pero la lección que salgo de aquí es que todos debemos hablar de nuestro barrio y de las cosas que hemos conocido en nuestra vida desde que hemos nacido. Correcto. Bueno, el rol del artista para mí es absorber las experiencias de vida y poder mezclarlas en una forma de arte, ¿no? En el caso nuestro elegimos el cine, y a partir de ahí poder representarla para poder ponérselo al resto, a la gente, mostrarle esa interpretación nuestra del mundo, ¿no? Y creo que como si entendemos que el artista hace eso, es lo correcto, lo que estás diciendo vos, es usar nuestro barrio, usar nuestro entorno, nuestro contexto, nuestras experiencias y las de otros, pero el consejo que le dio John Cassavetes, como decís vos, no sé yo tampoco cómo se pronuncia, Cassavetes, 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 no sé, pero es un consejo que se lo dio a Martin. Martin lo siguió, le salió bien, y creo que todos de alguna forma u otra deberíamos aplicarlo. Y así, para resumir todo el tema del estilo, porque nos hemos ido por diferentes tangentes, así podemos entrar capaz más a cada película y tratar de entender cada quiero, sí. para lubricar esto y coger tracción, te pregunto rápido. ¿Qué cuentan Mean Streets, Malas Calles? ¿Debemos verla? ¿Debemos volver a verla, los que ya la hemos visto pero hace tiempo? A mí me parece que es una película que hay que ver. Y bueno, y justamente Martin Scorsese dice que es una película que estaba basada en él, en sus amigos y en su zona, ¿no? Y es una historia que me parece que hay que verla, es una película que hay que verla, y es una película que no es, obviamente, su mejor cine, porque está comenzando, pero ya empieza a postularse, ya empieza a perfilarse como para venir y después hacer todo lo que vino a hacer después, en sus primeras experiencias. Y es una representación de la realidad que él vivía en Little Italy, ¿no? Con el poder, la mafia, ¿no? Que son estas cosas que estábamos hablando. Y hay un plano que es muy interesante, no sé si querés hablar del plano de la película. Sí, hay varios planos celebrados, hay un par quizá muy celebrados, muy icónicos, pero yo, fíjate, a veces, lo decía Paul Thomas Anderson, tú te vas del cine y con lo que te quedas es con alguna escena. Si la clave que te ha encantado, que te ha robado el corazón, ¿no? O que te vas y dices, ¡buah! Esta película la recordaré por esta escena. Y siempre que te acuerdes de esa película, te estás acordando realmente de esa escena, ¿no? Yo de la escena que me acuerdo es de cuando la borrachera de Charlie, que tiene lugar en el mismo local donde antes se ha visto también paseándose por ahí de espaldas, resuelto en base a un primer plano en movimiento del personaje, que Scorsese consigue transmitirnos ese momento, pues eso, de cuando vas, de la borrachera que lleva encima, ¿no? Que lleva una buena merluza a Charlie, pues le ata a Harvey Keitel, que es el actor, el arnés de la cámara debajo de su chaqueta, y con la cámara casi pegada a su cara, a medida que Harvey pues iba andando de frente, el ayudante de cámara retrocedía con él, y cuando Harvey se echaba al suelo, el ayudante se movía a los lados sujetando el invento para que no se cayera, ¿no? Que era una cosa muy chapucera, nada especial, pero fíjate qué atrevimiento y sobre todo qué libertad, ¿no? Qué forma de rodar tan estudiantil, pero en el buen sentido de la palabra, ¿no? Que a veces te encorsetas. Yo he sentido, por ejemplo, ahora en este último cortometraje, que como lo hemos hecho más profesional, había más medios, es verdad que el tiempo siempre está amenazando y no te puedes permitir florituras o nada que no se salga del guión técnico, ¿no? Pero me gusta que yo creo que nunca debes perder esto de atarle la cámara a un actor con un arnés. O sea, no puedes perder esa libertad. Aunque sea un recurso chapucero, o sea, aunque sea algo que necesites a otro sujetándoselo para que no se caiga y que lo hagáis entre tres y que desde fuera digas, esto no es muy profesional, da igual. El efecto que produce en el espectador
va a merecer la pena. Yo recuerdo esa película por ese plano, no te digo más. Yo Y también. esa capacidad de coger la cámara y hacer esas cosas como si fuera la cámara de tu padre de HD, ¿no? Esas primeras cámaras como de tubo que yo tenía, en el caso de Marty serían Super 8, pero esa libertad que te permites, ¿no? Con cámaras que sabes que no son muy caras, para hacerlo a tu manera, para inventarte cosas. A mí eso me transmite ese cineasta que él lleva ahí, esa visión por contar historias, pero sabiendo que los medios que tiene no es un lienzo, no es un pincel, no es un escenario, no es un instrumento, es una cámara. Y eso es lo que más recuerdo de Malas Calles. Claro, lo que tiene también que no hay que olvidar es que el contexto en el que Marty hace estas películas no es el contexto de hoy, en el que ya todos conocemos un montón de elementos, tenemos cámaras en nuestros bolsillos. Estamos hablando de un contexto en el que hacer películas era más complicado, innovar era más difícil y no había tanto precedente. Obviamente estaban todas las películas que se habían hecho previo, ¿no? Entre el 1915 que arrancan las películas narrativas hasta ese entonces, pero Marty Scorsese logra, dentro de ese nuevo lenguaje de cine que entra en esa época a las salas de cine, Marty logra también generar un propio lenguaje haciendo estas cosas disruptivas que bien vos decís, Freddy, que en ese momento eran más locas que hoy, o sea, tener tipo de improvisaciones durante los rodajes o esas ideas locas que capaz parecieran a priori que no van a funcionar, y él no solo las hizo, sino que las hizo en esa época, ¿no? Totalmente. Y Marty Scorsese logró con eso enamorar a la gente y logró que la gente lo acepte. Y hay un montón de cosas que Marty Scorsese hace que yo creo que hoy, sí, o sea, porque están bien hechas, obviamente, pero logró hacer su nombre y que nosotros entendamos que cuando él lo hace, también lo hace por algo y tratar de entender el porqué. Y me parece que es buenísimo, que además es muy parecido, estaba pensando recién, mientras contabas este plano, ¿no? Como si fuese no es un point of view, pero es como un point of view inverso. Sería lo inverso a lo que pasa en Goodfellas, capaz, ¿no? Cuando entra al bar, pero en vez de estar borracho y verlo él, vemos a cada uno que entra y nos presentan a cada mafioso. Es como similar, pero inverso, me pareció. Me hizo acordar mucho al plano, que después vamos a hablar de Goodfellas, que es mi favorita, por cierto. Ajá, Ya muy la vi bien. como 15 veces. Ajá. Así que, nada, es muy interesante Mean Streets porque representa todo esto que él vivió, que estuvimos hablando previamente, a la mafia, a Italia, y también, que no hice mención de esto, que me parece que es importante, el tema de la culpa, el tema de la redención, el tema de las mujeres. Porque Marty tiene estos temas, ¿no? El tema de la religión, que estuvimos hablando, del crimen. También hay un tema que se da mucho, que más adelante capaz lo nombremos, que no sé si no sé si estarás familiarizado vos, Freddy, con el... Se llama Madonna Whore Complex, se llama en inglés. O sea, ¿Ah, sí? el complejo Ah. de la... como Madonna, que sería la Virgen María, y la, digamos, prostituta. Ah. ¿Cuál es Bueno, este complejo? Sí, no, coméntame. no, la verdad es que no lo conocía, pero Taxi Driver también tiene mucho de esos tres temas, ¿no? Es que ahora que los has nombrado de Sí, golpe y ya estaba viendo Taxi Driver, estaba pensando, es que ya lo anticipa totalmente, o sea, es que nadie mejor que él se podía enfrentar a ese guión que bien hizo De Palma, que visionario fue. Bueno, visionario, no hacía falta, la prueba era evidente, ¿no? Pero tuvo la sí. audacia de dárselo, porque sí que es verdad que la película está repleta, bueno, esos bajos fondos, pero de esas mujeres, ¿no? De esas mujeres que ejercen la prostitución en la calle de Nueva York, en Taxi Driver es muy importante esa presencia. Claro, este complejo de Madonna Whore, lo explico brevemente, es la mujer que uno ama y aprecia, no la ve como un sujeto con la cual compartir experiencias sexuales, digamos, y con la que uno tiene sexo no la puede amar, una cosa así. Es un complejo que hablaba Sigmund Freud en su momento. Y Marty Scorsese dice que haber experimentado un poco esta situación más de joven, en su infancia. Pensemos que él tenía asma, no salía, no estaba tan, no era Claro. tan, digamos, no estaba tan acostumbrado a socializar. De hecho, por eso es tan gracioso, porque él encontró esa forma de hacer chistes, que también ahora vamos a ver
que él lleva el humor en las películas porque su forma también que tuvo de socializar cuando siendo chiquito con asma no podía enfrentarse a los grandotes, él usaba el humor. Entonces en Taxi Driver, como bien decís vos, podemos ver a ambas representaciones. A Madonna, que sería la mujer que está en el puesto de Palantine, del político, que es la chica que él ve de lejos y es muy preciosa y él quiere entrar. Y la whore, que es un poco hoy en día muy controversial, que es una chica de, si no me equivoco, 12 o 14 años, que es prostituta. Jodie Foster, claro. Jodie Foster, claro. Uh-huh. Y ahí podemos ver ambos. Y Travis, que es el protagonista de Taxi Driver, primero intenta ir con la de la política. Intenta le hablar, la invita a salir, van a salir, y cuando la lleva a un lugar, la lleva a un cine de películas de adultos, ella sale corriendo y no puede, digamos, conquistarla, y ella la rechaza, que ahora viene algo de lo que, una de las cosas que más me gusta de Taxi Driver, que ahora lo vamos a hablar. Y por el otro lado tenemos a Jodie Foster, como dijiste vos, que interpreta, bueno, que es también la actriz, una menor, que es prostituta. El personaje, obviamente, ¿no? Y él, con ella, cuando, por ejemplo, creo que le paga a Harvey Keitel, que es el proxeneta de la película, no es para acostarse, sino para hablar de ella, y él tiene todo el tiempo, el personaje, una necesidad de generar el bien, ¿no? Él vive en un contexto inmoral, él ve la basura de Nueva York, ¿no? Todo lo que veía Marty, lo mismo, Travis lo ve, está exagerado, que en el libro de Ebert es muy interesante, de Robert Ebert, hace un libro, que es este que tengo acá, sobre Scorsese, y hablan de Taxi Driver, y lo que dicen es que mucha gente dice es una película sobre Nueva York, y lo que dicen es no es una película sobre Nueva York, es una película sobre cómo ve Nueva York Travis, es una película sobre el mundo interno de Travis. Claro. Travis es una persona solitaria, que no puede ¿Veterano? socializar, un veterano de guerra, correcto, que él está lleno la ciudad de mujeres que él no puede tener. Está lleno de mujeres que no puede tener. Claro. Y él está frustrado por eso. Y eso Frustrado, nos lleva... claro, y con una ira, ¿no? Que va creciendo dentro de él, que proyecta hacia todos los criminales y todo lo que él considera que ensucia ese Correcto. ese pozo, ¿no? De donde vive. Claro, que es muy loco porque él se queja de toda esta basura, pero sin embargo él va a esos lugares donde está lo que él llama basura. Él va a donde están los criminales. Claro. Él odia a los criminales, pero en el fondo se está pensando en convertir en uno. Claro. Porque él está planeando el asesinato de político Palantine, que está postulando a unas elecciones. Entonces es como una persona muy contradictoria, en la que es solo, está solitario, y quiere hacer un bien. Y bueno, es muy interesante porque en realidad la película es sobre el mundo interno de Travis. Claro. Es una película que, por eso a veces, yo la primera vez que la vi, es la película más conocida, más consagrada de Scorsese. Yo, sin embargo, no pude conectar del todo, no me cerró del todo. ¿Vos te acordás cómo fue tu experiencia al verla la primera vez, Taxi Driver? O sea, yo Taxi Driver, voy a ser sincero, no es de las películas con las que más conecte con él. Es una película que no te deja indiferente, pero son cosas distintas. No te deja indiferente porque tiene mucho cine. Y luego también tiene, pues, este tono del que hablas tú, ¿no? Este personaje tan frustrado, con esa ira que lleva a cuesta. Es muy interesante verlo. O sea, es muy interesante verlo porque sabes a Robert De Niro que en cualquier momento está a punto de saltar y que está Claro. a punto de reventar. O sea, lo ves con una violencia contenida, es muy violenta, aunque no veas ningún golpe o sangre, ¿no? Sí. Algo tuvieron también que creo que hacer en el etalonaje con la sangre, con el color, de saturarla o algo para que se la permitieran pasar a algún comité de estos de censura. En fin, bueno, el caso es que a mí sí que me parece una película llena de cine, pero es verdad que yo creo que es muy hija de esa situación con la que conectó muchísimo con la gente de esa época. Claro. Por el personaje y por el tono, ¿no? O sea, la gente yo creo que veía esa película y si estaban alineados con ese personaje y con lo que le pasa y con esa visión de las cosas y con ese clima y con esas circunstancias que la película recrea, inevitablemente eso resuena en ti y hace que la película sea un éxito de público.
Claro, y la película tiene un plano que es muy famoso, muy destacado, porque es raro, es distinto. Y es un plano que Scorsese dice que es el más importante de la película, que no sé si te acordarás. El del Porque el plano... pasillo, vas a hablar del plano del pasillo. Correcto. Pero tienes que... Vale, pues cuéntame, a ver. El plano del pasillo, para los que no recuerdan o no lo vieron, es Travis hablando por teléfono, ¿no? Con la chica que lo acaba de dejar, porque como conté antes, la lleva al cine a ver una película de adultos y es muy raro, la verdad. Y la llama por teléfono y la cámara hace un traveling hacia la derecha, ¿no? Y dejamos de ver a Travis hablando por teléfono mientras ella, que no escuchamos lo que ella dice, lo está rechazando, le está, digamos, rechazando posibles o potenciales situaciones de amor, lo que sea con él. Y vemos un pasillo vacío y después vemos a Travis yéndose. Que es una situación rara, cuando uno lo está viendo, dice, te despierta tu lado crítico y decís, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué no está mostrando el pasillo? ¿Por qué no estamos viendo a Travis? Es una situación rara a lo que estamos acostumbrados y es poco convencional. Y hay una razón o una lectura que se le puede hacer muy interesante, que es que para Scorsese es mucho más fuerte ver el rechazo de la chica que ver lo que finalmente vemos, que es la agresión. Porque la agresión del final, que la vemos hasta en cámara lenta, en la final de la película, la vemos perfecto. Ahora, cuando la chica lo rechaza, no podemos verlo. Eso es una lectura que se hace, que es muy... yo creo que va por ese lado, que de hecho lo dicen frente a él y él no lo niega, que puede ser que haya ido por ese lado, que es más fuerte y es más difícil ver a Travis siendo rechazado. Es como si para Scorsese fuera más grave ser rechazado por una mujer que la muerte en sí, que toda la agresión. Y es un poco de la temática de la película. Es el rechazo de la sociedad hacia él y cómo él trata de convertirse en héroe. Claro. Que después igual nos damos cuenta que es Claro. también egoístamente, porque no le importa realmente ser un héroe, sino que él es para él mismo. Quiere ser un héroe para él mismo, ni siquiera para la sociedad, porque después cuando hace todo eso, se intenta pegar un tiro frente a la chica, a la nena, y si realmente fuera para hacerle un bien a la nena, no creo que hubiese hecho eso de matar a todos frente a ella y después dispararse a él, sino que era más para sentirse él que había muerto con una intención y siendo un héroe. Pero es muy interesante porque es una Joder, película muy superinteresante. subjetiva. Me flipa. Lo que acabas de contar es súper interesante. Yo no lo había pensado así y tienes toda la razón. Es una película sobre el rechazo. Bueno, a ver, es una película sobre muchas cosas, pero es verdad que duele cada vez que lo rechazan. Y es un tarado, es un tipo roto, es un tipo violento, es un tipo sin mucha inteligencia emocional, que diríamos ahora, ¿no? Sin mucho tacto. Claro. Bastante burdo, bastante tosco en el trato con las mujeres. Pero esto es lo que me gusta del cine de Scorsese, ¿no? Y es que... y que también es mérito de Paul Schrader, que es el guionista, ¿no? Que hace un enorme guión. Pero es esto, ¿no? El no juzgar a los personajes de antemano. No darte a alguien con, digamos, un poco las conclusiones sobre lo que tienes que pensar de esa persona, ¿no? Sino retarte un poco, ¿no? El obligarte o sugerirte que mires más allá y que te familiarices y sientas compasión por un personaje así, que no es simpático, ¿no? No es especialmente amigable para el público y sin embargo te duele cada vez que lo rechazan. Y ese plano Sí. de la cámara, cómo sirve a ese propósito, cómo la cámara no obedece a no está motivada por el movimiento del actor, sino por la emoción que en ese momento está sintiendo en la llamada, y cómo lo deja fuera de cuadro, señalando el pasillo porque luego va a entrar otra vez en cuadro y lo va a llenar. Son ese tipo de detalles los que te demuestran qué mirada hay detrás de esa cámara, ¿no? Entonces, Sí. me ha gustado mucho porque no lo había pensado así. La intención, ¿no? De la cámara en Sí. en las películas de Marty. Que ahora también podemos anclarlo con Raging Bull, ¿no? Sí. Otro salvaje. Uh-huh. Que también la cámara, por ejemplo, uno de los casos, de las cosas más interesantes es que
en el 90% de los planos, ahora no recuerdo el número exacto, pero están dentro del ring. ¿Ah, sí? Raging Bull es una película acerca de un boxeador. Jake LaMotta, claro. Jake sí. LaMotta, perfecto. No me acuerdo el nombre. Años 50. Perfecto. Que está grabada en blanco y negro. Que ya Sí. no es que estábamos para... Capaz, viste, yo cuando no sabía mucho, si veía en blanco y negro decía, porque es vieja. No, es una lección completamente tomada a propósito, adrede. Y es una Michael película... Chapman, director de fotografía, por cierto. Claro, que fue el encargado de filmarla con Marty para hacerla en blanco y negro y que se vea bien. Yo no sé, viste, puede haber diferentes niveles de espectadores acá. El director de fotografía es el que se encarga de la parte del departamento de cámara e iluminación. Exacto. Y sí. No, y en ¿Querés esta sacar? película tiene muchísimo peso. Es que lo que Claro. acabas de decir, o sea, no es una lección casual, a veces te viene motivado un poco por la deficiencia de presupuesto y generalmente pues cualquier limitación, si le sabes encontrar el lado creativo, esa está bien hallada, bienvenida. En este caso es que tiene un uso del blanco y negro que yo creo que ha marcado muchísimo el posterior uso del blanco y negro en el cine, es así de sencillo. Claro. Y antes que hablábamos de la autoría o de esta política de autor de Scorsese que se ve en su cine, hay que decir, yo siempre he sido defensor más de la colaboración o de lo que dirigir supone colaborar y es un trabajo de equipo y realmente la sensibilidad detrás de la cámara que tiene Chapman es mucha parte de la película se lo debe a eso, entonces Claro. también es mérito de su director de fotografía y de esa fotografía que estás diciendo. Yo no sabía que pasaba tanto tiempo dentro del ring, pero sí, ahora que lo dices, es verdad. No, o sea, no es que la mayoría de los planos, perdón, me faltó aclararlo bien, no es que la mayoría de los planos de la película están dentro del ring, sino que la mayoría de los planos que son durante peleas están dentro del ring. Que no estamos Ajá. acostumbrados a ver eso en otras películas. En general lo vemos de afuera, lo vemos de cualquier tipo de perspectiva, vemos a través de las sogas del ring. En cambio, en el caso de Raging Bull, lo que pasó que Marty no quería hacer una película sobre el boxeo, sino que él quería hacer una película sobre la perspectiva de Jake. Y el boxeo es una de sus actividades, ¿no? La más importante. Pero en realidad es una película sobre su perspectiva, sobre su vida, su experiencia. Esto surgió de cuando él vio una película de Muhammad Ali, ¿no? Él cuenta en una entrevista. Y él ve que están peleando. Y de un momento Muhammad Ali pregunta, ¿en qué round estamos? Entonces él le causó gracia y dijo, hay mucho más en una película de boxeo que solo de boxeo, sino que la percepción, él no sabía ni dónde estaba parado. Muhammad Ali estaba peleando, no sabía ni en qué round estaba. Y le dijo, es muy interesante, porque él le habían traído el guión y no estaba seguro. Si no me equivoco, se lo trajo De Niro. Y le insistía, Sí. y en una estaba en el hospital por algo del asma. Y Le dijo, creo que podemos hacer una gran cosa con esta película, ¿quieres hacerla? Ah, él estaba Claro. con asma en el hospital. Bueno. Sí, Creo el que sí. asma, sí, lo dejaba fuera de juego, de vez en cuando. Esto es muy importante. O sea, muy importante para entender Sí. a esta persona. Y también que lo habíamos hablado, el tema de la droga. Él justo creo que con Raging Bull fue cuando él vuelve a dejar la cocaína. Y él dice, creo que había dicho que es la película que lo salva, Raging Bull. Hace esa como que era su última, bueno, hacemos una más y vemos qué sucede. Adicción. Sí. Claro. Y bueno, entonces la película es una película sobre la perspectiva de Jake, sobre la perspectiva de nuestro personaje principal. Otra vez volvemos a la subjetividad del protagonista. Hay un tema de lucha interna, de subjetividad. O sea, no es una película también trayendo a Hitchcock, que también es un director que ha sido muy consagrado y también ha sido llamado autor por los mismos franceses que hicieron el Caballero du Cinema. Él también tomó la decisión, por ejemplo, de hacer una película en blanco y negro, que es Psicosis. Pero la diferencia que tiene para mí Hitchcock con Scorsese, por ejemplo, es que Hitchcock cuenta historias muy externas, sobre situaciones, sobre cosas que suceden, asesinatos, aviones que siguen personas, muy sobre cosas externas. En cambio, Scorsese tiene un lado muy interno en sus películas, que es la que vemos clarísimamente en Taxi Driver, y Raging Bull es la que él quiere destacar. Él quiso hacer la película sobre él, sobre su ira, su enojo y su problema con el amar que le pega a la mujer y todo que vemos también en la película, ¿no? Claro, pero es verdad esto que dices del conflicto interno, ¿no? De externalizarlo y de hacerlo visible, porque
lo tenemos que ver a través de la pantalla. Pero es verdad que es un director muy de personaje, ¿no? Y eso es lo que le salva muchas veces a los guiones. Que Toro Salvaje se ha dicho que es una de sus mejores películas, y lo es. Es una película muy bien hecha. Muy bien hecha es decir poco. O sea, es un poco el referente que a veces se debería tomar, la prueba control respecto a la cual poder decir si el resto es una buena película o no. Lo que pasa es que, aún así, fíjate, me parece que no tiene especialmente un guión perfecto o cercano a la perfección. Y fíjate tú, no le hace falta. Y no le hace falta porque Scorsese muchas veces se centra en los personajes y en eso que llevan dentro. Y eso, y esto que has dicho del boxeo, pues claro que era mucho más, ¿no? Era un reflejo de quién es este personaje autodestructivo. A mí lo que más me gusta de esta película es ese viaje que tiene el personaje, ese arco de transformación de alguien que se toma muy en serio, que es incapaz de vivir en armonía con los que ama, que termina sacudiéndoles a su hermano, a su mujer, que termina siendo un toro salvaje, ¿no? Con todo el mundo a su alrededor. Claro. Y sin embargo, como paulatinamente, a medida que la película avanza, va envejeciendo y sobre todo va ganando peso, ¿no? Que por cierto lo ganó de verdad, algo bastante desaconsejable desde un punto de vista de la nutrición, pero que termina ahí en ese club con esos monólogos en los que ves a un personaje que ya no se toma tan en serio a sí mismo, que ya se toma la vida como un juego, como un teatro, ¿no? En el que él le toca vivir ese papel y lo asume de buen grado, ¿no? Sin demasiada fricción, sin demasiada... esa rendición a lo que... a ir con el flow, ¿no? Y a dejarse llevar y llevarse lo que pueda. Cualquier momento de placer, esas chicas que las empieza a besar una detrás de la otra y les pregunta, ¿tienes 21 años? Es que la he visto hace poco esta, ¿eh? Pero sí. ¿Tienes 21 años? Y le dice, a ver, demuéstrame que tienes 21 años. Y le mete ahí un buen morreo, ¿no? Y otra vez, sí. Y lo mismo con otra. Entonces, ese personaje, ese arco no sé, hay algo ahí que me salta, que hago clic, que me gana, que conecto mucho con eso y me gusta mucho. ¿A ti? Claro. A mí el Toro Salvaje me gustó mucho, la vi hace un tiempo, que ahí ya que quería comentar, que ya vemos a Joe Pesci trabajando con Robert De Niro, es claro. Una dupla que vamos a ver varias veces en la filmografía de Scorsese, y sí, a mí me gusta mucho Raging Bull por esto que estamos hablando de la perspectiva y de la subjetividad del personaje. A mí particularmente, por ejemplo, películas que tratan sobre un deporte, en general no me llaman mucho la atención, porque tienen mucho enfoque en el deporte, ¿no? En el deporte en sí, películas sobre básquet, ese tipo de películas, pero que de hecho también por eso Scorsese le tenía cierto cuidado, respeto a hacer esta película, pero cuando entendió esto que podía ser de la perspectiva del personaje, podía ir con el personaje y justamente aprovechar para hacer un buen arco de personaje, ¿no? Que es una de las cosas más importantes a la hora de hacer una película, ¿no? Ver cómo el personaje evoluciona y va cambiando a través de los sucesos que le van ocurriendo en la historia o en la película. Él, cuando vio ese potencial que tenía una historia así, es cuando él decidió hacerla, y eso es lo que a mí me gustó de la película. Es como uno va viendo ese personaje que además es no sé si palabras entretenido, pero a uno le llama la atención ver una persona agresiva, claro, que golpea a la mujer, el beso entre el hermano, me acuerdo que hay un beso entre el hermano y la pareja que es raro, y toda esa, o sea, es algo interesante para ver, también tiene la parte del boxeo, que también obviamente tiene su entretenimiento, que él, si no me equivoco, la edición del blanco y negro es por la sangre, porque encima hacen mucho líquido, juegan mucho con el líquido en sale a chorro, a chorro, claro, de las golpes. Cejas y de la cara, sí. Claro, y es una película que la verdad que me parece muy buena. No es mi favorita, porque ahora vamos a hablar en breve de ya ha quedado claro que es Goodfellas, tu favorita. Claro, pero me gusta mucho. Pero antes, porque en orden viene seguimos con deporte, favoritas, ¿no?
Claro. Ah, otro ¿mis tipo de películas deporte. favoritas? ¿Tu película favorita, si no me equivoco, es El Uy. color de dinero, no? De Nos él. estamos alternando. Claro, si hablamos de favoritas, hablamos de esas películas que te pondrías una y otra vez y que Claro. te han cubierto una necesidad, ¿no? O sea, has hecho clic con ellas y ya está. Tienes una intimidad ganada con esas películas muy especial. Para mí, sí, favoritas serían El color del dinero, sin ninguna duda. Es creo que la película que más me marcó cuando la vi la primera vez y entendí que lo que se podía llegar a hacer con una cámara y unos buenos actores. Joque Noche e Infiltrados, por alguna razón, son mis tres ¿Cuál es favoritas. Joque Noche? En Joque inglés. Noche, claro, es que ese es el título aquí en castellano. Ah, que After se las Hours, trae. me imagino. After Hours, sí es. Claro. Bueno, y no sé, y El color del dinero, que tú que has estudiado su obra, ¿qué nos puedes contar? Porque esto es un remake, no lo es. Yo Color de Dinero simplemente no hice mucho background. Ok. Simplemente la miré y la analicé desde una perspectiva así de... No tanto como cineasta, sino como espectador. Y es una película que la disfruté mucho, me gustó. Al principio no sabía si sería Tom Cruise o Paul Newman el protagonista, pero bueno, después se queda clarísimo que está la historia de Paul Newman. Y que nota una temática similar a la que habíamos hablado en Top Gun Maverick, que es la del envejecimiento, la de dejar de ser relevante, ¿no? Que Claro. tiene el personaje de Paul Newman cuando, bueno, las películas, para que no lo vieron, se trata de jugadores de billar, De ¿no? billar. Dicen ustedes, o de pool, Pool. que tienen un juego que no es el que típico que jugamos, y juegan, bueno, tienen un deporte que conoce a Tom Cruise, el personaje de Tom Cruise, que es un excelente jugador de billar, y bueno, él como que lo quiere representar. Paul Newman es un ex jugador de billar y bueno, y vamos a seguir la historia de este personaje que termina queriendo meterse de nuevo porque se siente que quiere seguir compitiendo y quiere seguir siendo relevante, quiere seguir... Y tienen una competencia entre el aprendiz y el maestro. Es muy interesante, muy entretenida. No sentí que era como muy como con las temáticas, en términos de temática no era muy scorsesiana. Pero sí, obviamente, en la forma, ¿no? En la forma se siente una película de Scorsese. Total. Y es una película muy, muy buena, muy entretenida también. Pero no es no puedo encontrar mucho en la temática de la lapicera, de la pluma de Scorsese. Pero bueno, no quería dejar de nombrarla porque tenía entendido que era una de las que más te había gustado a vos. Sí, por ese uso del montaje, ¿no? y de la cámara, además de tener a Paul Newman y Tom Cruise, que obviamente nada puede salir mal. Claro. Pues sí, la verdad es que es una película muy entretenida de ver y a veces mucha gente no la ha visto, o mucha gente de nuestra generación no ha visto El color del dinero, que es una película del 86, y bien merece la pena rescatarla. Así que, oye, cualquiera que se quiera animar, ahí tiene un peliculón, ¿eh? Un peliculón. Bueno, pues vamos a meternos Sí. de lleno, venga, vamos a tu favorita. Vamos a esa infancia de nuevo y a esos temas centrales de Scorsese. Vamos a Goodfellas. Sí, yo creo que es una de las que mejor podemos ver todos estos elementos, o una de las que más podemos ver sus elementos. No quiero arriesgarme tanto a decir que es pero en esta película tenemos todo. Tenemos el tema de las mujeres, como Henry Hill, que es el protagonista, ve a las mujeres. Tenemos el tema del crimen, tenemos el tema de la religión, tenemos un poco de todo, y es una película que ha sido para mí un antes y un después también en lo que refiere a películas de mafia, ¿no? De gangsters. Esta película trata de Henry Hill, que es un caso real, está basado en un libro, en una biografía de él, que bueno, está contada desde la perspectiva de él, así que no sabemos si todo lo que vemos es realmente tan así, o está medio filtrado por Henry Hill, Claro. por el actual mafioso, que puede ser porque nunca mata a nadie, por ejemplo. Pero la película trata de este personaje que quiere ser mafioso. ¿Por qué? Porque él lo ve desde la ventana de su casa y ve cómo tienen poder. O sea, podemos ver a Scorsese claramente
identificándose con esta historia. Un niño que vive en una ciudad que está lleno de mafiosos y ve el poder y le llama la atención y quiere tener ese poder. Entonces, Henry era un chico con ascendencia italiana e irlandesa que se quiere meter en la mafia. Un outsider, porque se quiere meter en algo a lo que no pertenece, quiere meterse, ¿no? Que se hace muchas veces el paralelismo con que él también, Marty, era un outsider, porque era un chico con asma, que no podía meterse en la sociedad del todo, y también es un outsider, que veía a estos mafiosos y le llamaban la atención. Y en esta película podemos ver muchos elementos, ¿no? Como por ejemplo freeze frame en varias ocasiones, por ejemplo cuando explota los autos, como por ejemplo cuando se gradúa, como dicen los mafiosos, que después del juicio. Hay varios momentos en los que vemos freeze frame, ¿no? Sí, bueno, y al principio, cuando él cierra el maletero del coche, en el mismísimo, los primeros fotogramas de la película, que dice, desde que tengo uso de razón, yo siempre quise ser un gángster. Y entonces entra ahí el riff de guitarra o de las cuerdas de Rags to Riches, tan, 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 tan. Y entonces empiezan ahí los títulos de crédito de Saul Bass. Es el freeze frame, marca de la casa aquí. Sí, sí. Totalmente. Y bueno, esa es la introducción. Y después ya venimos. Es como que, bueno, otra cosa muy importante es que Scorsese, la mayoría de las películas son duraderas. Por lo general duran todas más de 2 horas seguro. En el caso de Goodfellas, si no me equivoco, toca las 3 horas. Tendría que confirmarlo. Ajá. Pero es una película muy larga, por lo tanto los actos, ¿no? Narrativos también llevan su tiempo, y Scorsese lo que logra en esta película y lo que más me gusta a mí es cómo nos introduce en este mundo, cómo nos muestra cómo funciona este mundo, lo atractivo de este mundo, lo feo de este mundo, de los mafiosos, ¿no? Y una escena que es un plano en realidad, barra escena, que es muy famosa y que también nos introduce un poco y nos muestra los beneficios, por ejemplo, de ser mafioso, es este plano secuencia, como se le llama, que entrando a este bar, ¿no, bueno, Freddy? Sí. El famoso Copa Shot. La verdad es que es uno de los planos más memorables de la historia del cine y es un uso del plano secuencia, es decir, de no cortar la cámara desde que le das a rec hasta que le vuelves a dar, y que dura casi 3 minutos. 2 minutos 39, 2 minutos 40, bueno, habrá gente que lo habrá medido y se lo sabrá de memoria. Lo hizo gracias a un operador excepcional que es Larry McConkey y en la Steadicam, el uso, bueno, la revolución que supuso el invento del cinematógrafo, bueno, del cinematographer, es en inglés, el director de fotografía de Garrett Brown. 15 años antes de esta película ya había inventado ese artilugio que permite a la cámara moverse con esa fluidez, como en los planos del pasillo del hotel de The Shining, no me sale el nombre. Gracias, de Kubrick. Y hay un artículo de la BBC que lo podemos dejar, si te parece, luego en los comentarios en la descripción del podcast, del episodio, que es, bueno, un poco explican, ¿no? Larry McConkey cómo rodaron este plano, que resulta que lo rodaron, no te lo pierdas, en mediodía. O sea, mediodía en hacer este plano, me parece una barbaridad, y que además no había storyboard para esto, o sea, no había nada, o sea, todo estaba en la cabeza de Scorsese. Scorsese decía, mira, empezamos en un detalle dándole la propina de unos billetes de dólar y ya nos vamos detrás de ellos y ya hacemos todo esto y tal. Y claro, McConkey se quería tirar por una ventana porque básicamente le estaba pidiendo hacer un seguimiento del personaje. Entonces, gracias a todo el previo entrenamiento que había hecho con la Steadicam y con Garrett Brown, que era su mentor e inventor de este artilugio, pues consiguieron capturar ese momento que tiene la entrada de Henry con su novia Karen, y esa fascinación que le produce a ella, de pronto se nos transmite a nosotros. Nosotros somos el personaje de ella en ese momento, porque esa entrada no podría haber sido contada mejor que con un plano secuencia en donde estamos en ese continuo espacio temporal y en ese ir desde el momento de la propina hasta que la mesa entra flotando, ¿no? Ese camarero lleva flotando una mesa y la pone en el mismísimo
centro, al lado del escenario donde está cantando el grupo, y te transmite como esa fascinación, esa curiosidad de decir, bueno, pero ¿con quién he venido hoy a este bar, no? Que tiene ella en ese momento. Porque ¿quién es este hombre que entra por la cocina, que hay una cola enorme? ¿A qué te dedicas? ¿Y qué le responde él? Construcciones. Construcciones, es verdad. Pero claro, ese momento de saltarte la cola, ¿no? Y de entrar por los entresijos del restaurante, bueno, pues nada, eso, que es un plano que básicamente lo tenía todo en su cabeza y que todo el diálogo fue improvisado para dar naturalidad y despistar del hecho de que entran y salen por la misma puerta de la cocina. Y la verdad es que, claro, cuando haces un plano secuencia, la coreografía que tienes que orquestar entre el operador de cámara, los actores y todos los figurantes que interactúan con los personajes es tremenda. Entonces, eso al final exige un ensayo-error, una repetición, hasta que todos, digamos, se sincronizan de alguna manera y adquieren esa memoria muscular que les permite a la séptima o octava toma, pues que salga la toma perfecta y que eso cobre vida, ¿no? En concreto, ellos creo que a partir de la 7 ya empezó a salir todo muy bien, y la 8, creo que no sé si es la 7 o la 8 la que luego figura en la película finalmente, ¿no? Pero bueno, que Larry McConaughey lo que dice es que estaban estresadísimos, como no puede ser de otra manera, porque al final se te va el tiempo en un rodaje y un plano secuencia, se te puede liar bastante la cosa. Y que encima Marty, entre toma y toma, antes que comentabas lo de la enfermedad, le metía largas bocanadas al inhalador del asma. O sea, me lo puedo imaginar al tío entre toma y toma ahí, dándole al esto, ¿no? Y como, sí, como estresadísimo, pero de repente es como que le faltaba el aire y a punto del ataque ya, y se daba como otros 10 minutos más de vida hasta que otra vez le volviera a achacar el asma. Y en ese ambiente tan estresante como casi siempre lo es un rodaje, pues sale un plano que es historia del cine. De hecho, ahí ya termino. Una anécdota sobre esto del plano secuencia. Una vez McConaughey dice que cogió un taxi, es que me encantó esta anécdota, cogió un taxi en Nueva York, y cuando le preguntó el taxista a qué se dedicaba, él le dijo, bueno, yo soy operador de cámara, pero bueno, no conocerá mi trabajo porque bueno, es invisible. Quiero decir, sirve al propósito del director y bueno, yo manejo mucho la Steadicam, pero bueno, es un artilugio. Y le dice, eso es lo que usaban, ¿no? En el plano ese del Copacabana. Y le dice, sí, ese plano lo rodé yo. Entonces es muy significativo como al final hay cosas que, aunque tú, pues eso, tengas un trabajo que no es el que figura en los créditos como el primero, pues cuando lo haces bien, hasta un taxista de Nueva York al que paras para que te lleve, reconoce ha visto ese trabajo, ¿no? Y lo reconoce. Maravilloso. Una película que, por cierto, no ganó el Oscar, ¿no? Desgraciadamente. Sí, vale. No. Ese año estaba... ¿Qué película era la que estaba ese año? Lo había chequeado. Pero sí, no, ese año no ganó el Oscar. Bueno, Marty tiene bastante mala suerte con el Oscar, con la Academia. Está nominado siempre, ha estado nominado, pero hasta hace muy poco que no tenía un éxito. Y sí, una película que igualmente ha sido bastante siempre bien reconocida, por más que no haya ganado el Oscar. La gente siempre la ha recordado, la ha reconocido, la reconoce como una de las mejores películas de la mafia de la historia. Como por ejemplo compartiendo ahí lugar con El Padrino, Scarface. Y es una película que nos muestra mucho el mundo de la película. En ese plano secuencia, por ejemplo, nos muestra el poder que tiene, por ejemplo, Henry Hill, que no va por la fila, que entra por la cocina, que le pone la mesa, como bien explicaste vos. Y después también tenemos otro plano que a mí me encanta, que es también medio plano secuencia, que es entrando por el bar al principio de la película, y nos introducen a cada uno de los mafiosos que comparten ese bar, y dicen, no, este es tal y tal. Hola, ¿cómo estás? Saludan a la cámara. Y al final hace un juego muy gracioso que también lo hace Werner Herzog en un documental que se hizo también muy destacado por eso, que es como si fuese, esto es un point of view, porque estamos viendo todo a través de los ojos de lo que vendría a ser los ojos de Henry Hill, pero al final Henry entra al plano por la izquierda y dejamos de ser su punto de vista, y ahora lo vemos a él, digamos, una cámara subjetiva, como también se le llama, y después deja de ser una cámara subjetiva y Henry nos pasa por la izquierda de la cámara y seguimos a Henry.
y el espectador de a pie, digamos, no se da cuenta. O sea, de golpe, sin un corte, pasamos de tener un punto de vista a tener una toma de un plano medio del personaje. Así que también es muy interesante ese plano, me encanta. Y también Y así es en resumen, plano... ¿por qué es tu favorita? Yo siempre a ¿Qué es todo lo hay que que la darle convierte? un filtro subjetivo y un filtro objetivo, ¿no? Sí. En un caso subjetivo, no sé, la miré tantas veces y cada vez que la engancho o la puedo ver, la miro, me encanta, la veo hasta el final y me gusta mucho. Es una película que el tiempo no pasa como normalmente pasa, Qué bueno. va rápido y Sí, objetivamente, ya analizándola después de haberla visto tanto tiempo, creo que lo que me sucede es que también, bueno, volviendo al tema del arco del personaje, ¿no? Viendo a Henry como un chico con ganas de ser parte, ¿no? De pertenecer, que es algo con lo que me siento muy identificado, que todos capaces en un punto, ¿no? El tema de ser un adolescente, haber sido un adolescente, un niño que quiere pertenecer a un grupo, de sentirse que uno puede hacer lo que quiere, de que puede ser poderoso y todo. Me he sentido muy identificado con esa parte de él. Después ver cómo él... Porque nunca mata, por ejemplo, entonces como que pues, es más fácil empatizar. Simplemente él va a roba. Entonces es medio un gris, ¿no? Llegamos a ver un malo, un villano, digamos. Y él finalmente termina traicionando a sus compañeros de la mafia y los entrega para poder él tener... Claro. salvarse, porque tenía miedo de que lo maten. Entonces decide ser una rata, como dicen ellos. Sí. Y entregar a sus compañeros y salvarse él y su familia después, bueno. En No el sé, es programa una película... este, ¿no? De la CIA o del FBI o quien sea. Claro. El programa de... ¿Cómo se llama? De protegidos, ¿no? De programa... Bueno, Sí, no bien. exacto el nombre, pero tengo entendido que encima el actor que hace del agente de la CIA es el policía actual, o sea, el policía real, perdón. El policía que fue el que realmente hizo el programa, tengo entendido. Y así hay muchas cosas que Marty tiene en esta película, que mafiosos reales que ponen de extras y demás, que Marty nos muestra esa Claro. ganas de mostrarnos realidad, ¿no? Que eso es un Sí. poco la tesis para mí de este director, cómo él muestra la realidad, cómo él nos muestra la realidad y tiene ganas de mostrarnos realidad y transmitirnos realidad a través de un montón de elementos técnicos capaz que del cine, pero siempre con el fin de contarnos una gran historia, hacernos conocer un personaje y su arco, pero siempre con mucho respeto y como si fuese una religión, como también creo que lo dice Ebert, hacer con el cine para mostrarnos realidad, y creo que Goodfellas es un gran ejemplo Sí. de realidad, de mostrarnos una realidad y mostrarnos real. Sí, es muy verosímil y muy detallada, por lo tanto, claro, nos está transmitiendo mucha realidad, pero no hay que perder de vista lo que tú has dicho, ¿no? Que al final es una película que usa el punto de vista de él, te quiere transmitir toda esa fascinación que él siente, toda esa admiración hacia esos personajes a los que se les permite todo, ¿no? Que son personajes tan poderosos, que es algo que él no tiene, ¿no? Y como la película, lejos de ser una glorificación de eso, o de estos personajes, al final es la realidad, te termina aplastando, ¿no? Y te terminas dando cuenta que el tío termina sin amigos, traicionándolos a todos, y en un programa de protección especial, en donde, hombre, mucha libertad tampoco es que le quede. Entonces, al final es como en el Lobo de Wall Street, ¿no? Que mucha gente decía, no, pero es que al final estás haciendo un poco de apología de un tipo que es un miserable y un canalla, y lo estás pintando, pues, gracias a eso, pues, al cine, ¿no? La fuerza que tiene el cine, pues lo estás como enalteciendo, lo estás haciendo sexy, lo estás haciendo atractivo, lo estás haciendo... Pero Goodfellas es claramente el ejemplo de que Scorsese, yo creo que en ese sentido nunca ha querido hacer apología, obviamente, de ese estilo de vida, sino entender muy bien quién es esta persona, por qué quiere ser lo que quiere ser, desde que tiene un uso de razón quiere ser un gángster, y no deja de ser una tragedia shakespeariana de traición y de terminar en... Aunque por tono no llega a ser tan... No te vas con la sensación de qué horror, qué drama, Sí. porque siempre no pierde nunca ese punto
ese punto juguetón o ese punto, ¿no? De Sí, que nos lo entretenimiento que permite tiene. mucho con el personaje de Tommy DeVito, que es el que El hace Pesci. Joe Pesci, Claro, que es de un Pesci. personaje que genera muchas situaciones. Por un lado te hace reír, pero por otro lado su inestabilidad psicológica te hace odiarlo por momentos. Y tiene mucho el comic relief, ¿no? Hace los chistes Sí, y todo, que genera esa comedia y también genera mucha tensión porque, creo, ¿con qué lo habíamos dicho? Con Travis de Taxi Driver también, sí. que no sabes Travis. qué va a hacer. Que en cualquier momento agarra el arma y mata a alguien. Total. Sí. Sí. Sí, es verdad. Hay muchos momentos de coger el arma, ¿no? Y de... que no sabes si la va a disparar o si le va a reventar a alguien la cara con la culata. Claro. Bueno, volvemos a repetir este tema de bajos fondos y de un chaval que se termina haciendo... Bueno, escoge a un mentor que es un gángster, pero cambiamos aquí de ciudad. Nos vamos de esas calles y de Nueva York a Boston. A Boston. Sí, El Infiltrado, ¿no? En español. Ustedes también, El Infiltrado, ¿no? O Infiltrados. Sí, Infiltrados. Se llaman ustedes. Sí. Claro, que es The Departed en inglés, que es la película con la que efectivamente y finalmente Scorsese gana un Oscar. Que también cumple con muchos de los elementos de Scorsese, como el crimen, como bien decís vos. También tiene, obviamente, como todas las películas de Scorsese, el tema de la mujer, del amor, de la pareja, que en este caso hay... Esta película lo que tiene es que tiene la tensión entre dos personajes distintos, pero que se meten en los mundos ajenos. Y podemos ver también el infante siendo afectado por sus experiencias de chico, al igual que le pasó a Marty, y cómo eso repercute en su vida, ¿no? Y vemos a uno que va a la iglesia, pero termina siendo un mafioso, pero que se mete de infiltrado en la policía, y vemos a un policía, hijo de policía, que se infiltra en la mafia y genera una tensión tan grande que no podemos dejar de mirar porque Total. tenemos miedo todo el tiempo de ser descubiertos. Es una gran película, la verdad que me encanta. Exacto. Esa tensión de si será descubierto o no, y ese juego, ese paralelismo entre estos dos personajes que bueno, su vida está tan marcada por el lugar en donde han nacido, ¿no? Y qué oportunidades han tenido. Sin embargo, su alma está cambiada, ¿no? O sea, el que es realmente... No voy a decir bueno o malo, pero el que tiene una humanidad que brilla más o que es de mejor calidad, pues está en el lado equivocado de las vías, ¿no? Y al final eso le exige hacer un viaje a los infiernos previo. Y como el otro está aseado y es esa imagen que aparentemente es perfecta, Matt Damon, pero que vemos que al final... bueno, no es lo que parece, ¿no? Y es una película muy redonda en el guión y creo que esto es por lo que también es una de mis favoritas de él, porque aquí hay un muy buen guión. O sea, creo que esto sí que es un guión, no sé si perfecto, porque no soy yo aquí tampoco el que califique las obras de perfectas o no, pero me parece un guión que funciona perfectamente. La escena en la que le está persiguiendo en el callejón con la gorra calada hasta las cejas, ¿no? Matt Damon que va por delante de DiCaprio en ese barrio chino, que lo ve a través de una lámpara con unos cristales ahí. Todo ese juego de esos planos, cómo están construidos con el montaje, y cómo se construye la tensión, y cómo en ese callejón parece que lo ha cogido y de repente, ¿no? Era un pobre camarero que sale a tirar la basura y lo apuñala. Pues a mí es una película que me alegro que la comentemos porque es, ya te digo, una de mis favoritas de él. Bueno, Robert Ebert, que ya lo nombré antes, que es el que hace este libro de Scorsese y es un gran crítico de cine, tiene dos citas que recalco. Una que dice que The Departed es un laberinto moral en el que lo bueno y lo malo utilizan las máscaras del otro, ¿no?
Claro. Y eso es lo que vemos tanto con el personaje de Matt Damon y Leonardo DiCaprio, ¿no? Usando la máscara del otro. Y dice un laberinto moral, porque estás todo el tiempo cuestionándote qué está bien, qué está mal, quién es el bueno, quién es el malo. Y otra cita que rescato es que dice que The Departed es sobre dos hombres tratando de vivir una vida pública que es distinta a su realidad interna. Otra vez vemos la realidad interna muy fuerte en las películas de Scorsese. Ya. Como la realidad interna y la realidad externa pueden ser distintas, ¿no? En el caso del Departed, que justamente, como decís vos, tiene un guión excelente. Y tengo una anécdota que quiero contar personal con esta película. Que ahora estamos hablando de una película que la voy a ver. La próxima que vea Scorsese va a ser de esa de nuevo. Pero me sucedió que yo viajé a Boston. Anda. Y solo así, para filmar, sacar fotos. Así un viaje que decidí hacer para pasear. Bueno, no te queda lejos, ¿no? Desde Miami. No, claro, tuve 3 horas de avión y un pasaje bastante barato. Y dije, bueno, vamos a Aceptable. hacerlo. Llevé la cámara, el dron y hice un par de fotos, videos. Pero una de las cosas que más quería ver era el Capitolio. Claro. Que es ese lugar con la... ¿cómo se llama? Sí, que ahora domo- salen de Last of Us. Sí. Ah, ¿sí? El domo dorado del Capitolio de domo Boston, dorado. Ujú. ¿no? Que una de las cosas que sucede en la película es que Matt Damon, que es mafioso infiltrado dentro de la policía, tiene la plata, tiene dinero y se compra un departamento frente al Capitolio como para tener una vista linda y demás. Y yo estaba muy entusiasmado de verlo por la película, ¿no? Cuando lo veo, estoy haciendo un video con la cámara, de golpe, pasó algo que no puedo creerlo hasta el día de hoy, y se me cruza una rata. ¿Una rata? ¿Qué me dices, de verdad? Te lo juro. Y lo tengo en video y lo vamos a hacer un reel y lo voy a poner. Se me cruza una rata. Había muchas ardillas. En Boston estaba lleno de ardillas. Ah, ¿sí? Pero se me cruzó una Chipmunk. ratita, una lauchita, Qué una fuerte. rata. Y que bueno, para los que no la vieron o no se acuerdan, Sí, sí. en el plano final, que yo me tenté cuando lo vi, vemos el Capitolio y vemos una rata entrando, porque la película se trata de dos ratas, ¿no? Una rata buena y una Sí, rata sí, mala. Infiltrados, son ratas. Infiltrados. Y además el Jack Nicholson, que está, por cierto, majestuoso en esa película, Claro. en algunos momentos sí le dice, sí, es una rata, ¿no? La dice Sí, así sí, como... sí. Y luego de repente la ves a contraluz al final. O sea, que te aparece una rata, ¿eh? Joder, Te lo juro. El Después voy a espíritu. mostrarte el video. de Scorsese. Y dije, no, esto es increíble. Así que, Qué momento. nada, esta película podríamos decir que se trata de dos ratas, una buena y una mala. Y la rata grande, que vamos a ver, también tiene sus lados raros, su camino, su personaje. O sea, todos los 3 personajes tienen una profundidad y son excelentes. Encima son excelentes actores. O sea, que es una película Son que profundos. es imposible no disfrutar. Sí, es muy disfrutable. Oye, y antes de que se nos vaya demasiado el tiempo, Sí. ¿quieres comentar algo de Irishman, que es su última? Bueno, de Irishman, simplemente volvemos a ver los mismos elementos. Otra vez, mafia. Otra vez un outsider, porque también es un irlandés en una mafia de italianos. Que esto también es algo que vamos a ver en Gangs of New York. Vamos a ver en Goodfellas, el tema de los irlandeses y los italianos y la mafia en Nueva York. Y es otra vez, volvemos a ciertos elementos como de base, ¿no? De la lealtad, la traición, ¿no? Que todo tiene que ver con lo mismo, ¿no? Como estábamos hablando recién en The Departed y en Goodfellas, la lealtad de vuelta y la traición, ¿no? Lo que vemos al final en Goodfellas. Y esta película, bueno, mucha gente no le gustó. Yo siento que Scorsese tiene la capacidad de como ir al tiempo, ¿no? O sea, estamos en esta época de TikTok y él hace Low Wall Street, hace el The Departed, hace Shutter Island y son películas que la gente de hoy en día, la verdad que la ve y se entretiene y no saben que es Scorsese capaz, pero les gusta y se siente como una película con la rapidez, el ritmo de hoy en día y no les pasa lo mismo con Goodfellas. Que creo que en su momento Goodfellas sí sucedió, pero como que va al tiempo y creo que el irlandés tiene un poco un ritmo más de Goodfellas, un ritmo y una longitud más de una película de los 70, 80, 90 y que mucha gente por eso le costó verla y bueno, y por eso no gustó tanto, pero es una película que a mí yo disfruté bastante y aparte es muy lindo volver a ver a Robert De Niro y a Joe Claro. Pesci en la mafia, Claro. ¿no? Sí, Y bueno, y ese Al Pacino. reencuentro. Y Al Pacino, claro. Ese Qué encuentro hermoso. Al Pacino, Robert De Niro y Joe Pesci, que 3 gigantes. ¿Qué conclusiones podemos sacar de Scorsese? ¿Qué dirías así a modo de cierre de broche esta carrera?
Para mí lo que yo, o sea, en el Bueno, paper que no está terminada, que no está terminada. No lo estoy dando Claro. por muerto. Ojalá le queden No, muchos no. años de vida a Marty. De hecho, ahora está, como has dicho antes, terminando la pospo de Killers Killers of the Flower Moon. Ok. Pero bueno, es un poco cogiéndolo, haciendo el corteo y mirando, haciendo una retrospectiva, qué conclusión sacas de todo lo que hemos dicho. Bueno, yo no lo pude escribir en mi paper en el que escribí porque era un research, o sea, era simplemente poner información y más como informativo y dar y citar a otros autores. Pero si tuviera que hacer como una tesis y decir por qué Scorsese es Scorsese, es un poco haciendo referencia al título de ese libro que yo no lo leí, así que yo voy a decir que es un infiltrado de Hollywood, pero no por el libro, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con el libro, sino que yo siento que Marty logra mantenerse relevante, porque como sabrán, las películas salen dinero y mucho, y para poder hacer una película necesitas tener financiamiento, y para eso tenés que haber vendido antes, por ejemplo, y Marty logra mantenerse relevante, logra vender, pero no recurriendo a elementos de comercialización masivos, como lo hace, por ejemplo, James Cameron con Avatar, o películas como Top Gun, que no por eso son menos buenas o peores o lo que sea, pero son películas que buscan ser comerciales, y yo siento que las películas de Martin Scorsese, que algunas más y menos obviamente, logran tener una intención, logran tener un mensaje, logran buscar tenerlo y logran generar en el espectador una... Como él dice, bueno, Marty dijo que las películas de Marvel son una montaña rusa, que no son una película, sino como un parque de diversiones. Yo creo que Marty es como entrar en un paseo cultural, como si fuese un museo, es decir, ver una realidad con profundidad, un camino Claro. de descubrimiento en el que nos ayuda a descubrirnos más a los seres Claro. humanos en su mala y en su buena expresión. Y creo que es un director que logra, para terminar digo, utilizar, como dijiste vos, los medios del cine en su máxima expresión, respetándolo y contándonos historias que vale la pena ser contadas y de una forma que nos sirve para entendernos mejor, porque yo creo que en el fondo el arte tiene mucho de eso, que es entender mejor al humano, entendernos mejor a los seres humanos y las relaciones entre nosotros. Y creo que Scorsese es un gran, gran artista y un gran director de cine por eso, y por eso nos gusta tanto a la gente como a los críticos. ¿Vos qué opinás? Amén. O sea, tienes toda la razón, te doy la razón en eso, y es verdad que no me gusta la etiqueta autoral, porque ya digo que creo que dirigir es colaborar, y tampoco esas películas las hubiera hecho sin el ojo y el talento de otros tantos como Thelma Schoonmaker, que es su montadora. Totalmente. Y sus compositores de bandas sonoras, Bernard Herrmann, lo has comentado antes, que murió incluso antes de que se estrenara la película Taxi Driver. Y sus directores de foto, Richardson, Ballhaus, Chapman, Prieto, son otros co-creadores junto a él con los que comparte la sensibilidad, pero es verdad que nunca ha dado su brazo a torcer, nunca se ha plegado del todo nunca ha sido condescendiente con el espectador, nunca ha tratado de complacerlo, ¿no? Utilizando pues los trucos que tantas veces hemos visto en pantalla, ¿no? Y eso lo hace, en ese sentido sí, lo entiendo por ahí. Estamos hablando de lo mismo, aunque no me gusta la misma palabra, pero estás diciendo lo mismo, o yo estoy diciendo lo mismo, que sí, que obviamente hay una intención, y por lo tanto hay una mirada, es un cine autoral que no corresponde solo a una persona, obviamente, pero que obviamente todo nace de ahí. Y solo me queda preguntarte si te parece que está sobrevalorado o infravalorado Martin Scorsese. Yo siento que está bien, que está Está bien bien. valorado, que la gente lo valora, la gente lo aplaude cuando entra a un lugar, lo valora, y siento que además es un director Sí. de cine, y tampoco es un dios, digamos, y creo que estaba bien valorado. ¿Vos qué opinas? Sí, pues como tú, estoy de acuerdo. Es verdad que tiene esa posición, ¿no? En la mente yo creo que de cualquiera que piense en cine siempre le acuden varios nombres a la cabeza, y yo creo que Scorsese es uno de ellos, incluso para quien no esté del todo familiarizado con sus películas. Y eso habla del alcance que ha tenido en su carrera. Es una carrera fascinante.
su documental, él tiene uno de un paseo por las películas, una historia del cine americano o algo así. Ujú. En España está en Filmin, es una plataforma aquí. Pero bueno, Ok. se nota que lo ha visto todo. O sea, es que lo ve todo. Es un cinéfago. Es alguien que se alimenta de cine. Es una pasada. Al igual que otros directores como Tarantino que Sí. se alimentan del cine y por eso también Sí. tienen un cine tan profundo. Y creo que es algo que tenemos que tomar en cuenta. Y le diría a todos, incluyéndome a mí, o sea, no, creo que todos tenemos que ver mucho cine para poder hacerlo. Y creo que Scorsese lo hizo y una gran forma de empezar, bueno, yo uno de los primeros directores, o el que más vi en realidad, o el que más traté de entender fue él, y me parece que es muy bueno entender a directores que nos gustan y ver de los directores o los cineastas, porque otra vez yo a veces digo directores y parece que le saco mérito al resto del crew, digamos, y no para nada, porque yo he trabajado en otros roles y también trabajé como director con otros hasta el PA, que es la persona que ayuda a mover las cosas, es súper importante porque sin él o sin ella no se podría hacer y todos son importantísimos, pero es verdad que Scorsese tiene una mano muy pesada y tiene mucha influencia sobre sus películas y eso para mí no se puede negar, así que nada, recomiendo que miren sus películas, a mí me encantan y miren las de él, miren las de otros directores para poder aprender más. Y para pasarla bien, eso es lo que yo diría y voy a tratar de hacer lo mismo. Así que espero que les haya gustado este episodio acerca de Martin Scorsese. Tenemos todos los datos en la descripción. Freddy tiene un canal de YouTube en el que hace críticas o Análisis de cine, análisis de películas. Y está muy al día con las películas que van saliendo y es muy bueno, así que se los recomiendo. Bueno, y ahora con el rodaje estoy un poco que me tengo que poner al día, la verdad. Voy un poco a traspié. O sea, la vida me tiene un poco comido ahora mismo. Voy un poco como a desmano, ¿no? Pero bueno, poco a poco, Bueno, poco a poco. pero seguís Hay muy estando ahí. hay muy buena época de estrenos, lo comentaremos dentro de poco también, que vienen los Oscar y quiero preguntarte Sí. cosas. Pero yo me quiero despedir. Gracias, Valen, por este episodio. Fue idea tuya hablar de Scorsese y me ha encantado. He aprendido mucho. Creo que todavía se te puede exprimir más de Scorsese. Lástima que haya que cortar, pero me llevo muchos aprendizajes y lo que has contado, además lo has contado muy bien, lo del plano del pasillo, parece un detalle, pero yo creo que una de las mejores cosas que he escuchado de Scorsese y me llevo eso como oro en paño de hoy. Me gusta muchísimo. Gracias. Nos vemos Gracias. en el siguiente. Gracias por escuchar. Miren los links en la descripción para poder escucharlo en cualquiera de las plataformas o seguirnos. Suscríbanse al canal de Alfredo, síganos y estén al tanto de más saludos. Esto fue Tiempos de Cine. Cut! Perfect! Beautiful. Can you give me just one more?